Gálatas, peligros del lado oscuro, es nuestra serie en la que Pablo le habla a las personas para que empecemos a reaccionar, a poder filtrar todo lo que escuchamos acerca de Dios y podamos crecer, podamos tener la doctrina correcta, podamos acercarnos a Dios como Él quiere, de la manera en que a Él le agrada. Y no es diferente en este capítulo. Esto va a ser extractado del capítulo 4, entre el versículo 21 y el 31. Vamos así por partes. O sea que tú puedes ir y seguir esta secuencia y seguir aprendiendo de esto. Para dar la introducción y ya para arrancar, ya arrancando, porque ya arrancamos, leamos un versículo que está en Gálatas. Está en Gálatas 4:21. Y no sé si lo tengamos ahí. Gálatas 4:21. Aquí está. No está. Yo creí que lo teníamos en la pantalla. Yo se lo leo. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención lo que la ley misma dice? Así arranca este capítulo. Arranca diciéndole, así arranca este versículo. ¿Por qué no prestan atención lo que la ley misma dice? ¿A quién se lo decía? A un grupo de personas que seguían la ley, o sea, que leían la Biblia. Dios nos está diciendo a las personas, a nosotros que seguimos lo que la palabra dice, ¿por qué no prestan atención a lo que la Biblia dice? ¿Por qué no le ponen una especial atención? Porque había algo que los iba a hacer desviarse del camino y le dicen, venga, póngale atención a lo que la ley misma dice. Y la ley misma dice muchas cosas de nosotros, pero nosotros tendemos a observarnos siempre como las personas que no necesitamos esa ayuda del Salvador. ¿Cómo te ves a ti mismo siempre? Yo me acuerdo que alguna vez hace ya muchos años, como 20 años, en la universidad me estaba presentando un parcial y saqué 2.7, me lo tiré en 2.7. Y yo llegué a la casa y me preguntaron, me vieron estudiando durante mucho tiempo, entonces me preguntaron, ¿y cómo le fue en el parcial? Entonces yo le dije, pues bien, porque la mayoría se lo tiró en 1.5. Esa era mi respuesta. Ahí pues recibí el regaño pertinente de cómo se le ocurre. ¿Saben? Las cosas de Dios, uno a veces intenta observarse a sí mismo por comparación, ¿no? Pues ¿cómo están los demás? Pues yo prenda las noticias y uno ve asesinatos, gente robando, la corrupción. Bueno, no hace falta mirar muy lejos. Si uno mira a un lado y dice, yo soy mejor que este. Pero esa no es la verdadera forma de observarse a sí mismo, mirando al de al lado. Eso no era lo que la ley misma decía. Lo que la Biblia dice es que esa no es la manera de observarme. Siempre que voy en un vehículo y hay unos policías de tránsito, la persona que está al lado dice algo despectivo del policía. ¡Uy, qué porquería! Ahí están los ladrones. Dice, sí, pero estas personas que critican a estas personas que también a veces, en ocasiones, porque no todos los policías de tránsito están haciendo cosas malas y están robando, los critican cuando a su vez ellos mismos irrumpen las leyes de tránsito. Pero el malo siempre es el otro. O sea, yo estoy sin papeles, yo estoy sin técnico-mecánica, yo estoy haciendo las cosas mal, pero el malo es ese. Él es el malo. Siempre veo, en comparación con otra persona, que el malo es el otro. ¿Por qué no miramos un poquito más lo que dice la palabra? Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Porque cuando uno escucha esos problemas de pareja, yo he podido hablar con matrimonios que se han desintegrado. O sea, en nuestra sociedad vemos muchos matrimonios así. Ya se acabaron, antes eran esposos, ahora el esposo vive en otra casa. Y esto es muy común entre nosotros. Pero siempre la razón de por qué se acabó esa relación, la culpa es del otro. Yo nunca he escuchado que digan, uy, las embarré, fui yo el que me dañé mi matrimonio, fui yo el que destruí esa relación, sino siempre de alguna forma, al observarme a mí y al compararme con el otro es más malo que yo. Y yo quiero que miremos lo que dice la Escritura en el libro de Gálatas, versículo 5:19. Yo se los voy a leer, porque aquí están las obras de la naturaleza pecaminosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Ya arranca. Inmoralidad sexual. Esto es todo tipo de impureza sexual. La inmoralidad sexual es el querer saciar el apetito sexual
mi deseo de una manera ilícita, o sea, fuera del matrimonio. Entonces, esto incluye cualquier tipo de pensamiento inmoral. Impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Para el que dice la brujería está mal. Odio, discordia. Las discordias, ¿no? Es algo... Lo que Dios está mirando es, oye, con esto sí te podrías estar comparando. Aquí sí podrías estar haciendo una evaluación. Discordia. ¿Estás bravo con alguien? ¿Cómo es tu vida y tu relación con los demás? Celos. Yo creo que no hay que decir mucho de eso porque nosotros mismos hemos sentido cosas dentro de nosotros. Arrebatos de ira. Bueno, aquí en Santander eso no ocurre. Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Yo soy de estos, usted de estos, y nos dividimos. Envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. El que practica esto no hereda el reino de los cielos. Esto es lo que nos tiene presos, el pecado, como una cárcel, como algo que nos esclaviza. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a romper las cadenas, vino a libertarnos de esa esclavitud, vino a sacarnos del pecado, vino a borrar todas nuestras iniquidades. Esta es la buena noticia, que no importa cuán grande haya sido tu pecado, Él está dispuesto a rescatarte. Pero también habría una manera en que nosotros inconscientemente rechazaríamos esto. ¿Cómo? Si no nos diéramos cuenta que estamos esclavos. Porque solamente la persona que se siente enferma es la que dice, oye, como que necesito del médico. Pero si yo siento que estoy bien, o sea, si nosotros sentimos, no, relativamente estoy bien, yo no siento que estoy esclavo, pero al mirar la ley yo veo otra cosa. Si yo siento que no soy esclavo, pues yo no voy a buscar quien me libere. Entonces Pablo les decía a ustedes, ¿por qué no prestan especial atención a lo que la palabra dice? Para que puedan hacer el análisis correcto. Pero para poder tener la respuesta correcta, que es ir a Jesucristo, el que quiere liberarme, sacarme del pecado, romper mis cadenas y que yo pueda vivir una vida como a Dios le agrada. Un punto, primero sería pon atención, ¿no? O sea, es necesario poner atención en lo que dice la palabra. Pero un segundo punto diría que si yo sigo intentando hacer las cosas a mi manera, yo me voy a desviar del camino de Dios. Y en este capítulo, Pablo cuenta la historia de Sara y Abraham y Agar. ¿Se acuerdan de esa historia? Es la historia en la que Dios se revela a Abraham. Le dice a Abraham, yo voy a darte una bendición y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque a través de Abraham iban a ser Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero cuando Abraham recibe esta promesa, bueno, Abraham es un hombre de fe, Abraham le cree a Dios. Y Dios le toma esa fe como algo justo. Dios dice, Abraham es una persona justa porque me creyó. Fue a través de la fe que Abraham fue justificado. O sea, la fe era relevante en este sentido. Pero cuando ellos escuchan que Dios quiere bendecirlos, ocurre lo siguiente. Abraham tenía ¿cuántos años? ¿Se acuerdan cuántos años tenía Abraham cuando recibe esto? 100 años y no tiene hijos. ¿Y cuántos tenía su esposa? 90 años. Y aparte de eso, era estéril. ¿Se imaginan este panorama? Dios le dice, yo voy a hacer de ti un pueblo gigante y a través de tu esposa van a venir estas generaciones. Pero la esposa tiene 90 años y es estéril. Entonces, ¿qué hace Sara? Dice, pues yo creo que no debe ser tan así. Voy a poner un poquito de mi voluntad y voy a tomar una de las esclavas, que era Agar, una mujer que era esclava, y la voy a llevar donde Abraham y le voy a decir a Abraham, acuéstese con ella. Muy seguramente a través de ella es que va a venir la promesa, el cumplimiento de la promesa. Pero así no era como Dios quería. Así que Abraham accede, se acuesta, la esclava tiene un hijo de Abraham, este es Ismael. Sin embargo, Dios se aparece y le dice, yo les dije que era a través de Sara que iba a venir la promesa. Así que tiempo después Sara queda embarazada. Pero esto es milagroso porque el cumplimiento de la promesa es un milagro. No es algo que tenga que ver con nuestra voluntad. Pero en el cumplimiento de la voluntad de Dios, de Sara y Abraham, ¿cómo cree que se sentían ellos mientras estaban haciendo eso? ¿Cree que pensaban que estaban haciendo lo que estaba mal?
de alguna manera había como una especie de algo que les tapaba los ojos en los que ellos se sentían, yo estoy bien, aunque lo estoy haciendo a mi manera, estoy bien. Aunque estoy intentando cumplir la voluntad de Dios, yo creo que yo estoy bien, porque yo me estoy esforzando por hacerlo lo que se supone que yo debería hacer, pero así no era porque no tenían atención en lo que Dios les había dicho, que era a través de Sara que venía la bendición. Y nosotros, igual que los Gálatas, hacemos lo mismo en no prestar atención. Porque decimos, no nos damos cuenta que Dios, por ejemplo, establece a Jesús como la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces nosotros decimos, yo quiero cumplir la voluntad de Dios y yo creo que podría ser sin ir a la iglesia. Yo puedo cumplir la voluntad de Dios a mi manera. Pues a mi manera no se puede. Porque la manera mía siempre me va a llevar a la esclavitud. Entonces yo de alguna manera dice, no, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, yo puedo cumplir la voluntad de Dios, no sé, sin disipularme, sin un grupo que me ayude a crecer. Y esa es mi manera, pero no era la manera de Dios, porque yo nunca puse especial atención en lo que Jesús decía, Dios, ¿cómo quieres que yo crezca? ¿Cómo quieres que yo avance? A los Gálatas les pasaba algo, entonces no ponían especial atención. Y segundo, querían cumplir las cosas a su manera. Y esto los llevaba sencillamente a la esclavitud. Tercer y último punto. Olvidaron quién los libertó. Cuando los Gálatas reciben este mensaje, ellos olvidaron que inicialmente habían empezado por el Espíritu de Dios. Algunas personas de las que están aquí ya han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el momento en el que ustedes le entregaron a Jesucristo su vida? Fue cuando se dieron cuenta que estaban en la cárcel. Yo he escuchado a personas aquí contando un testimonio súper bonitos y dicen, yo no podía respirar, ya no podía más con mi vida se estaba destruyendo. El pecado me tenía esclavo y me llevaba directamente a la muerte. Y yo le dije a Dios, Dios, no tengo a nadie más. Eres tú todo lo que yo necesito. Y entonces tomamos a Jesús. Entonces dijimos, Señor, tú eres el único que me puede perdonar mis pecados. Necesito que me ayudes. Me sentí enfermo. El pecado, a las personas que ya le entregaron su vida a Jesucristo, hay un momento en su vida en el que se sienten que su vida se destruyó por causa del pecado. Saben que la consecuencia, si siguen viviendo así, es la muerte eterna, que se van a ir al infierno. Y le dijeron a Jesús, Jesús, ayúdeme. Tú eres lo único que yo tengo, no tengo a nadie más. Y Jesús vino y los ayudó y los salvó. Pero luego pasó lo de los Gálatas. Se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Y aunque antes pensaban que sí lo necesitaban y lo necesitaban mucho, cuando Dios los rescató, el resto de sus vidas espirituales y cristianas querían vivirlos como si no lo necesitaran. Ya Jesucristo me liberó, yo ya puedo respirar. Entonces ya puedo vivir sin Jesús. El Señor ya me liberó, ya no tengo cadenas. Entonces yo puedo vivir mi vida sin Jesús. Pero esto no es así, porque si yo me olvido de Jesucristo, de tener a Jesucristo como lo más importante, las cadenas vuelven. Porque si yo no pongo a Jesucristo como lo más importante, entonces yo termino otra vez esclavo del pecado. Por eso el libro de Gálatas dice, si ustedes se concentran en el Espíritu, van a vivir en la libertad. Pero si se devuelven, van a terminar siendo esclavos. Y eso era lo que les pasaba a los Gálatas. Pablo les dice, empezaron en el Espíritu. ¿Se acuerda cómo empezaron? Creyendo que Jesucristo era lo máximo. ¿Se acuerda cómo empezaron? Creyendo que Jesucristo era el único. ¿Se acuerda cómo empezaron? Sintiendo que no había más esperanza. Pero ahora, ¿cómo lo viven? A su manera. Yo creo que yo puedo vivir a Dios a mi manera. Pero ya no le digo, Dios, enséñame al pie de la letra. Como tú me digas que haga, yo hago. Todos los días voy a preguntarte qué es lo que tú quieres. No voy a pensar en que voy a vivir mi vida espiritual a mi manera. O sea, voy a pensar a mi manera es decir, tal vez lo que Dios quiere solamente es que yo me enfoque en mi familia y en mis hijos. Pero Dios ya me había dado algo.
Y Él quería un crecimiento espiritual en mi vida, y Él quería acercarse a mí, quería libertarme. Y eso también lo iba a hacer a través de lo que Dios quería hacer conmigo, en la iglesia, con los demás. Los Gálatas se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Y se olvidaron que lo necesitaban y lo necesitaban constantemente. Creyeron en Jesús. Ya creemos que ya no lo necesitamos porque ya creemos en Jesús. Las cadenas se rompieron. Alguien que se siente libre no va a buscar a nadie que lo libere. Alguien que se siente sano no va a buscar al que lo puede sanar, al médico. Y Jesús venía por los que estaban enfermos. Por eso esa sensación que tenía la chica que adoraba, de la que hablaba Ricardo, era constante, era en su vida y no era por un instante, solamente el día en el que le entregó su vida a Cristo. ¿Han escuchado eso de su primer amor? Y algunos han abandonado su primer amor, porque ese amor no era solamente para cuando usted se sentía que no podía respirar. Era para que yo constantemente y todos los días le pudiera decir a Dios, Dios, es que yo literal no puedo respirar sin ti. Yo te necesito, porque solamente el que estaba concentrado en Jesucristo podía vivir esa vida en libertad. Nada de esfuerzos en mí, nada de desconcentrarme, porque cuando no pongo atención a lo que Dios me dice, yo voy a intentar cumplirlo de otra forma. Así que sí lo que necesito y lo necesito mucho. Así que si yo les di 3 puntos, me gustaría que viéramos entonces de manera práctica cómo sería otros 3 puntos en Cristo. Leamos este pasaje, leamos Gálatas 4:31 y leamos el versículo también, el capítulo 5, el versículo 1. Son los 2 versículos que están seguidos. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, refiriéndose a Agar. O sea, está diciendo, ustedes nacieron para ser libres. Libres. Cuando Jesucristo les habló por primera vez, fue porque Él quiso romper esas cadenas. Y el versículo 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo tengo que mantenerme firme en lo que Él me prometió. Manténgase firme. La Escritura lo dice, es lo que hemos estado estudiando de la palabra. No se sometan, y lo que Dios me quiere decir es, hay libertad. Si ustedes se concentran en Cristo, van a ser libres verdaderamente. La herencia va a estar ahí. Van a poder respirar. Van a poder salir de ese lugar de pecado y de eso que arrastran constantemente del pecado, van a poder romperlo. Porque no es correcto que los hijos de Dios vivan pecando. Y Cristo, el que se concentra en Cristo, puede vivir la vida que Dios le agrada. Es la bendición lo que Dios nos está diciendo hoy. Si pensamos en esto, entonces habrían 3 cosas que podríamos poner de manera práctica. Si al principio no pusimos atención, entonces la primera sería que prestemos atención a las palabras de Jesús. Si quisiéramos, bueno, ¿y cómo lo hago de manera práctica? Bueno, pongamos especial atención a las palabras de Jesús. ¿Cómo? Vamos a la Biblia, leamos el Evangelio, pensemos qué es lo que dice Jesucristo, qué es lo que dice toda la Escritura acerca de Jesús y pongamos especial atención para poder hacer lo que a Él le agrada. Segundo, si siempre busqué hacer mi voluntad o inclusive en la voluntad en querer vivir mi vida espiritual, busco hacer mi voluntad, pues ahora voy a concentrarme en entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces voy a pensar siempre, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? Debería parar y pensar, Dios, esta vida que estoy llevando, ¿qué es lo que quieres para mí? Pues Él quiere una vida muy llena de Él, de su espíritu, cumplidora, que cumple con la promesa que Él tiene para ti. Y por último, si yo me olvidé de lo que de dónde Él me sacó, pues ahora empiezo a reconocer cuánto lo necesito. Si yo no quiero volver a caer en la esclavitud, tengo que reconocer que lo necesito todos los días. Si tú te desconcentras, si no pones atención, pues te desvías, terminas en la esclavitud. Pero yo hoy puedo decir, Dios, entiendo que sin ti yo voy a seguir en esclavitud, que sin ti voy a seguir en la cárcel, que sin ti voy a permanecer en pecado. Entonces, te necesito. Y ahí entra la adoración, te necesito y te necesito mucho. Ya hemos terminado con estas 3 cosas, ojalá las pudiéramos memorizar, ojalá pudiéramos decir, bueno, hay que poner atención, hay que buscarlo, buscar su voluntad y voy a entender cuánto lo necesito.
3 cosas que yo podría apuntar, llevarme y pensarlas mientras estoy en mi casa esta semana. Vamos a orar pensando en estas cosas. Así que tomemos este tiempo para orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque viniste a libertarnos del pecado. Y aparte de eso nos recuerdas que tu amor es para siempre, que tú quieres que nosotros vivamos esa vida libre y llena de ti, que tú quieres que vivamos una vida lejos de lo que está mal. En nuestro corazón, nosotros nos disponemos de ahora en adelante a ponerte en el primer lugar. Si algún momento no lo hicimos, si en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, tú no eras lo primero, perdónanos porque nos pusimos a nosotros en ese lugar. Fuimos idólatras al poner el trabajo en el primer lugar, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Perdona nuestros pecados porque sabemos que tú nos puedes guiar hacia ti. Tú eres el único que nos puede llenar de ti, que nos puede llevar al Padre, que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede sanar, perdonar nuestros pecados, arreglar nuestra familia, restaurar nuestras relaciones, sacar el odio, quitar la envidia, romper con la inmoralidad. Tú eres el que tiene ese poder y por eso te damos gracias y te alabamos porque hay poder en ti. Gracias porque un día lo hiciste con nosotros y queremos mantenernos firmes en esa libertad que tú ya nos diste. Te damos muchísimas gracias por tu inmenso amor. Amén y amén.